Entonces ya aclarado esto, bueno, necesitamos diseñar, ahora que sabemos esa definición de ocurre libre o ocurre ligado, ¿cierto? Conocemos la expresividad del cálculo lambda, entonces con esto podemos generar un procedimiento que nos indique si una variable ocurre libre. Si ocurre ligado, pues ese es el caso, no, es el, o sea, si da falso, pues ocurre ligado, ¿sí? Entonces es esto. Entonces vamos a ver una expresión, por ejemplo. Entonces, para el diseño debemos considerar la gramática de quién? Del cálculo lambda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dice la gramática del cálculo lambda? Son tres casos: identificador, lambda identificador, lambda expression y lambda expression, lambda expression, ¿sí? Ahora bien, y a partir de esto diseñamos este procedimiento. Entonces, este procedimiento, ¿qué pasa? Muchachos, si es un símbolo directamente, ¿qué podemos decir? Obviamente ustedes no pueden hacer una restricción aquí, es que usted obviamente no puede hacer una pregunta con algo que no existe, ¿sí? No tiene sentido. O sea, al menos la X, lo que usted vaya a preguntar debe estar en alguna parte. Si no está, pues no tiene sentido preguntar, ¿sí? Entonces, bien muchachos, ¿por qué pregunta? ¿Qué les dice a ustedes el enunciado? Entonces les dice, vea, primero, si la variable si es una variable y la variable X ocurre si solo si X es igual, hay. Entonces aquí veo por qué directamente pregunto, si es un símbolo, o sea, en un identificador se puede preguntar si es un símbolo. Entonces, ¿por qué digo directamente que ocurre libre? Directamente, ¿por qué pregunto EQB var igual a expression? ¿Por qué? Porque la primera que dice que es igual a X. Exactamente, y si es igual, ¿qué pasa? Ocurre libre, ¿cierto? Bien, en el caso de que, ¿por qué dice que el car de expresión lambda? Ahí que está evaluando. El caso lambda, ¿no? Sí. Recuerden que estamos usando listas, ¿no? Listas simbólicas. Entonces lambda. Entonces él pregunta, si el primero es igual a, entonces dice que si no es igual, ¿cierto? ¿Por qué dice que no es igual? Porque tiene que ser diferente. Si es igual, ya ocurre ligada, nada que hacer, ¿sí? Y ahora bien, y pregunta si ocurre libre en el KDDR, ¿por qué? Tiene que ocurrir libre también ¿en dónde? En lo interno, en el cuerpo del lambda. Y ahora bien, ¿por qué está acá este último? Occurs free, car y occurs free con el KDR, ¿por qué? Porque tiene que ocurrir libre en alguno de los dos. Tiene que ocurrir libre en alguno de los dos. Entonces, con este procedimiento, muchachos, nosotros podemos preguntar si algo está libre o ligado, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Procedimiento ocurre libre, ¿cierto? Lo único que ocurre ligado es el caso análogo y obviamente pues ustedes no pueden preguntar por una variable que no esté, no tiene sentido. Tiene que estar en la expresión. Entonces, empezamos. Define occurs free. ¿Estamos ahí? Lambda, ¿qué entra? Una expresión. Ya vemos que la expresión viene en forma de lista, ¿cierto? Lo primero que yo pregunto es, lo que entra es un símbolo. Si lo que entra es un símbolo, ¿qué debería de preguntar? Si son iguales. Bueno, var expresión se me ha olvidado por completo. Son iguales, y si son iguales, pues ya sabemos. Luego, si el car, ¿cierto? Igual el car, ¿verdad que creo que tengo que preguntar con un QV? Ya lo hicieron de otra manera, pues lo mismo. Entonces, el QV, ¿quién con quién? Entonces, ¿cómo valido si es lambda? Entonces, pregunto si el car de expresión es igual a lambda. Y si es así, ¿qué pasa? Tiene que ocurrir libre a dónde? Entonces, ¿qué tengo? Perdón, valido que es lambda. Luego, ¿qué valido? Recuerden que viene así, ¿no? Lambda. Entonces, tiene que pasar, voy a hacer un if o un con, ¿cuál prefieren? Un if. Entonces, si X no es igual a quién?
Entonces var es igual a quién. Entonces este vendría siendo el car, este vendría siendo el KDR, ¿cierto? Pero sería el car del KDR, ¿por qué? Porque necesita meterse en una lista. ¿Es claro que esto es una lista con X? Este es el car del KDR, entonces sería el car del KDR, que si no estoy mal sería KDR, ¿cierto? KDR. ¿Y de quién? De expresión. Si no es igual, ¿qué hago? Pregunto, ¿en dónde? Entonces sería el tercer elemento, sería el car del resto, o sea, el K de DR, de expresión. Entonces pregunto si occurs free, ¿cierto? Y si eso no se cumple, ¿qué devuelvo directamente? ¿Devuelvo directamente? ¿Por qué falso? Porque está ligada. Porque está ligada. Igual en el procedimiento lo manejan de otra manera, pero es la misma vaina. ¿Listo? Ahora bien, en otro caso, ¿qué evalúo? ¿Or de quién? Occurs free. ¿De quién? Del car de expresión, ¿con quién? Creo que le puse hasta doble S a esto. En fin, no pasa nada. Del KDR de expresión. Y ahí ya terminé. Si ustedes ven la construcción de esto, depende directamente de quién, de la expresividad del cálculo lambda, ¿cierto? Esto depende de la expresividad del cálculo lambda. De nuevo, ¿cómo es la gramática? Entonces, lambda expresión, ¿qué puede ser? Puede ser un identificador, que sabemos que es un símbolo. ¿Qué más puede ser? Puede ser la palabra lambda seguido de un identificador y terminado en un lambda expression, ¿sí o no? ¿Y cuál es el tercer caso? Lambda expression, luego lambda expression. Esos son los tres casos, ¿sí? Básicos del cálculo lambda. Entonces, ya estamos acá. Entonces, vamos a ejecutar. Puede haber que haya un error de diseño, no nos escapamos. Vamos a hacer unas pruebas. Entonces, occurs free, ¿cierto? X en, dígame en lambda qué. Lambda y, XY, por ejemplo. ¿Ahí qué podría devolver? Verdadero, ¿no? Sí. Occurs free, X en, hagamos una trampa, lambda X, X y lambda Y, X. ¿Qué pueden decirme acá? ¿Ocurre qué? Está ligada. Ocurre libre. Porque aquí está ligada, Sí. pero acá está libre. Por lo tanto es libre. Y hagamos una más, ¿cierto? Más pro. ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Ocurre ligada. Porque sí, acá es distinto, pero acá ¿qué pasa? Está ligada. Y acá finalmente voy a hacer otra trampa con Y. ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Ocurre ligada por... Ocurre libre, ocurre ligada. Entonces, recuerden pues, para evitarnos problemas, ocurre libre. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Porque ¿saben qué falta? La expresión de que es una lista simbólica. ¿Y acá qué pasa? ¿Saben qué me faltó? Aquí me faltó algo muy importante. El var. La variable que ando buscando. Aquí ya haría funcionar. Entonces, muchachos, él no me da la respuesta así inmediato. ¿Cierto? ¿Qué ven ahí? ¿Ocurre libre acá? ¿La primera? ¿Ocurre libre en la segunda? ¿Sí? ¿Ocurre libre en la tercera? No. ¿Y ocurre libre en la cuarta Y? Sí. Y de hecho, yo podría hacer lo siguiente.
poner un X acá. Igual debería dar lo mismo. ¿Por qué falso? ¿Qué ven ahí? ¿Por qué dijo falso? Como X no está acá, el que determina es este de acá. Realmente, miren lo raro que es esto. Miren acá que él dijo falso, ¿por qué? Analicen. Como X no se está usando, como Y no se está usando acá, ¿quién determina la expresión? Este de acá. ¿Sí lo ven? Es raro. ¿Sí? ¿Qué pasa acá con Y? ¿Se puede decir algo? No. La expresión que lo determina es esta. ¿Sí pillan allí? Como la pequeño problema. O sea, Y, ¿quién está determinando Y? Esta de acá. ¿Por qué acá no podemos decir nada de Y? Porque no está. ¿Sí? Y si apareciera, ocurre libre. Miren acá. Si apareciera acá, ocurre libre. ¿Por qué? Porque como la variable no está allí, no aplica ninguno de los casos de ocurre libre. ¿Sí? Los tres casos que evaluamos no dice si no está. Pero puede pasar que no esté en uno de los dos lados. ¿Sí? Entonces, si no está en uno de los dos lados, sencillamente lo ignoran. ¿Sí? Solamente es como una pequeña excepción que no está allí en las reglas. ¿Sí? O sea, porque en la regla le dice si la variable no está, realmente le está diciendo que ocurre ligada. Miren y verán. Occurs free, que no tiene sentido, pero se puede hacer. Y, X. ¿Qué les va a decir ahí? Que no ocurre libre. A pesar de que estoy preguntando por una variable que no está. ¿Sí? Por eso es que les digo, la variable que estamos buscando debe estar en la expresión. ¿Sí? Igual póngale lógica. Este Y de aquí, cuando yo pregunto por Y en esta expresión, ¿con quién está conectado? Con este Y de acá. ¿Sí? Y acá no podemos decir, bueno, aquí sí podemos decir, este Y está libre, ¿cierto? Pero en este caso, que es este de acá, y aquí ¿qué Y? Nada, no podemos decir nada. Podemos decir que Y está conectado, que está ligado acá. ¿Sí? Está ligado, está conectado. ¿Sí? Entonces, esas son una de las pequeñas cositas que deben de observar. ¿Listo? Igual eso es pregunta de examen por ahí de 5 o 2% más o menos. ¿Sí? Esto es muy fácil. ¿Sí? Bien, muchachos, preguntas, sentimientos. Preguntas ahí, muchachones, sentimientos, comentarios. Nada. Nada, muchachos. ¿Están con ánimos de irse? Bien, muchachos. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Esto nos ayuda a nosotros a saber cómo referenciar variables. ¿Sí? Observen acá. Esta X es distinta de esta X. Y a su vez es distinta de esta X. ¿Por qué? Porque esta X es distinta a esta X. Y eso depende de la visibilidad de la variable. Evidentemente X se puede ver hacia acá adentro y bueno, y abajo del código. ¿Qué pasa? Cuando usted crea otra X, usted está, eso se llama binding de variables, o sea, usted está ocultándola. ¿Sí? Y eso pasa mucho en los lenguajes de programación, y ustedes lo hacen todo el tiempo. Les doy un ejemplo. Y esto ustedes lo hacen todo el tiempo, muchachos. Eso hasta un abuso. ¿Sí? ¿Por qué? Observen este ejemplo. ¿Qué lenguaje elegimos? Eso ahí ya da igual. Python, C++ o Java. Python. Sí, porque esto yo le digo hasta la Universidad del Valle C de Java. ¿Sí? Ejemplo alcance. Esta se debería llamarse la C de Java. ¿Sí? Cuando salen de aquí una pregunta al estudiante, ¿usted qué sabe hacer? Java. ¿Y no aprendió nada más? Como que perdió los 5 años aquí. Entonces, Java es amor, pero hay otros lenguajes que dan más amor que Java y lo dan hasta mejor. ¿Sí? Lo hacen mejor. ¿Sí? Debería ser hasta un meme. ¿Ustedes no vieron un caso donde
donde de las casas de terror de los Simpsons, donde Marge fue embarazada por un extraterrestre. ¿Qué es lo primero que le pregunta Homero a ella cuando se da cuenta? Que si lo hace mejor que yo. Y entonces yo pondría una imagen de PHP, Java, ¿cierto? Hay que probar diferentes cosas para saber quién lo hace mejor, ¿cierto? Aunque cuidado con la promiscuidad, ¿cierto? Bien, muchachos. Yo que la promiscuidad, no, aunque hay una promiscuidad que es buena, es en los lenguajes de programación, hay que ser bastante promiscuos en los lenguajes, ¿sí? Solo lenguajes de programación, ¿sí? Ya si ustedes son promiscuos en otras cosas, pues muchachos, cuídense de esas GTS que les pueden arruinar las vidas y ustedes están muy jóvenes para eso. Quizás esperen unos 20 años más, ya pueden arruinar la vida. Bien, muchachos. Uy, es muy radical. Bien, muchachos, muy radical estos muchachos. Entonces, muchachos, estos muchachos son... Entonces, muchachos, observen algo. ¿Qué podemos ver a este código? ¿Cierto? Hay una variable A que podríamos decir que está visible en todo el código, ¿cierto? Y una variable B que está visible en todo el código. Es decir, dentro de las funciones que yo creé, A y B se deberían de ver, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa en esta ejecución? Entonces ustedes me van a decir cuánto esperan que dé. ¿Por qué da 40? Debería dar realmente, debería dar 10 más 35, 45 más 3, 48, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está dando 40 y no 48? Le estoy pasando el 2 que está reemplazando el 10. ¿Por qué? Porque ustedes ven, esto se aplica en todos los lenguajes, ustedes lo hacen todo el tiempo, y es una de las mayores confusiones de los estudiantes de fundamentos de programación. Profe, pero si yo meto A, ¿por qué no coge esta A? Porque cuando usted hizo esa A, realmente hizo un binding, un ocultamiento, ¿sí? Sobreescribió, pero esa sobreescritura solo existe dentro de ¿quién? De la función, porque si yo pregunto otra vez, acá pregunto por la misma operación, print A, ¿cierto? Yo voy a hacer aquí print A, ¿listo? Y luego voy a hacer print A. Entonces voy a poner aquí un print, unos asteriscos ahí, para acordarme que acabó la función. Entonces miren, aquí A realmente vale 2 y aquí vale 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se ha ocultado, se ha hecho un ocultamiento de la variable. A no ha desaparecido, sino que hay una variable que la ocultó, que es binding, eso se llama binding. O scoping de variables. ¿Han escuchado scoping o binding? Es lo mismo. Entonces, eso es uno de los conceptos fundamentales de programación, ¿sí? ¿Cómo una variable creada puede ocultar a otra y su alcance solo está definido dentro de una estructura? En este caso, ¿cuál es el alcance de A, el de arriba? El A de todo. Es un alcance de todo el código. Pero ¿qué pasa con el alcance de la segunda A? Solo en la función. Solo en la función. Y ustedes hacen esto en C++, esto se puede hacer, esto se hace en todo lado, hasta en Dr. Racket se puede hacer esto. Y una de las mayores confusiones que tienen los estudiantes de primer semestre, porque, uy, profe, pero esa, ¿por qué no coge la A ya? Sino que cuando usted creó esa dentro de la función, ¿cierto? Se ocultó la otra, ¿sí? Esa es una de las principales cosas que ustedes deben de ver. Aclarado eso, se entiende mejor este de acá. Esta X, ¿cierto? Ocultó esta X de acá, y esta X es válida dentro de todo este interno del lambda. Ahora bien, esta otra X ocultó esta X y es válida en este pedazo de acá. Cuando usted pregunta por X aquí, entonces A es la primera que veo. Listo. Cuando pregunto por X, ¿cuál es la que ve? Porque ya está por fuera del alcance de la tercera A. Y finalmente, esta X se refiere a la de arriba. Porque ya está por fuera, este lo han acá aquí. ¿Listo? Este lo han acá aquí. Entonces son diferentes alcances que ustedes ven de las variables, ¿cierto? Y es un ejercicio interesante porque ustedes lo hacían sin estar conscientes de eso, me equivoco. O lo nombraban distinto para no equivocarse. Obviamente no van a admitir que lo nombraban distinto, pero es que muchos lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede definir ambientes. Ambiente es donde viven las variables, ¿sí?
Haga de cuenta como su casa podría contar como un ambiente. Dentro de esa casa, ¿quién vive? Gente, quizás un perrito o un gatico y muchas cucarachas, pero dentro de un ambiente viven las variables. Dentro de un ambiente ustedes van a encontrar la variable y su valor. Los ambientes sirven para acceder a las variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted crea esto acá, ¿cierto? Este primero de acá, usted va a ver que este A, ¿dónde se consulta? Ahí. Este A, ¿dónde creen que se consulta? Arriba. ¿Y esta Z, dónde creen que se consulta? El primero consulta aquí. ¿Aquí está? No. Entonces, ¿dónde la busca? Atrás. ¿Sí? Dado esto, ¿cuál es el valor de eso? Esto es sencillo. Empecemos a solucionemos de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, empezamos por esta X y esta Y. Esta X le dice, hey, LED, ¿tú tienes a X? ¿Qué le va a responder a él? Sí. Sí, vea, es esta X de acá. ¿Sí o no? ¿Y esa X cuánto vale? Debe decir, ya te averiguo. Entonces pregunta por esta Y. ¿Dónde la va a encontrar? Arriba. Entonces, ¿cuánto es 5 más 4? 9. Entonces, este señor vale 9. Ahora bien, pregunta por Y. Hey, LED, ¿tú tienes Y? ¿Qué te va a responder? Sí. No, yo no la tengo. Pregunta más, pregúntale a otro. ¿Cuál es el otro? El de arriba. ¿Cuánto vale? 9 por 4. 36. ¿Sí o no? Y ahora, acá fuera de este LED, pregunta, hey, ¿y tú X? Perdón, este es más, es que esto debería estar un poco más adentro, pero bueno. Y él pregunta por esta X, ¿a dónde la preguntará? Arriba porque ya salimos del alcance de este LED. Entonces él dice, hey, ¿cuánto vale? Ah, no, yo valgo 3. Y entonces en total esto vale 39, sí. Total esto vale 39. ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Sí. Esa es otra pregunta posiblemente del parcial, pero uno más grandecito como este. ¿Sí? Entonces manos a la obra.